Bien, amigos televidentes, bienvenidos de nuevo a su programa Actualidad Preventiva. El PhD Lenín Herrera y yo le vamos a traer hoy un plato fuerte. Y un plato fuerte con un tema lamentable. Porque lo que pasa es que en estos tiempos, no nada más en la República Dominicana, sino a nivel global, hay que hablar del tema de salud mental. Hay que hablar del tema de salud mental. Y yo de eso le voy a decir con quién vamos a hablar. ¿Cómo estás, Lenín? Muy bien, MBA, siempre contento de verte a ti y trayendo temas tan importantes a nuestro amigo televidente. Tema de actualidad, porque mira. No, importantes que nos afectan a ti, a mí, a todos los amigos televidentes que andan por ahí. Bueno, nosotros vamos a conversar, mire, nosotros vamos a conversar con el licenciado Cecil Giraldo, quien es el director general y terapeuta de la empresa Instituto de Ansiedad y Estrés. Oigan bien, la empresa se llama Instituto de Ansiedad y Estrés. ¿Qué significa esto? En estos tiempos, nosotros estamos teniendo muchísimos problemas ligados a la salud mental en personas normales, empleados, jefes, gente de la calle. Todo el mundo aparentemente está afectado por un tema de salud mental. Y no es nada más que la pandemia, porque mucha gente dice, no, que después de la pandemia. No. Pero usted no sabe cuándo tiene ese problema. No lo sabe. ¿Y cómo se puede saber eso? Hablando con los especialistas. Entonces, hoy traímos un especialista, un psicólogo experto en estos temas de ansiedad y de estrés, y que ya le dije que se llama Cecil Giraldo. Bienvenido, Cecil, al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Lenin, por la invitación. A ti por aceptarnos. Muy feliz de estar aquí y compartir un tema tan importante con todos los televidentes y bueno, con toda la audiencia que ustedes tienen. Para mí es un honor. Gracias. Háblanos de qué es esto. Esto que la gente habla y que la gente lo ve en los titulares. Sí, que salud mental. Sí, como que es algo del día a día. Eso es de la NASA. Pero es del día a día. ¿Qué significa eso? Bueno, esto es la parte más importante. A mí siempre me gusta empezar con preguntas. Sí. Y yo siempre le digo a mi cliente, ¿para qué tú estudiaste? Y la gente normalmente suele decir, yo estudié para ir a la universidad. ¿Pero para qué tú quisiste ir a la universidad? Sí. Para ganar dinero. ¿Pero para qué tú querías ganar dinero? Para tener una casa y carro. ¿Para qué tú quieres una casa? Para tener una familia. ¿Y para qué tú quieres una familia? Al final, para ser feliz. Digo, nos pasamos la vida y la sociedad nos va llevando punto a punto y nos marcamos metas tangibles y nos olvidamos de la más importante. La razón por la que queremos las metas tangibles, que es la más importante, la intangible, y es ser feliz. Y cuando nos preocupamos tanto, estudiamos, nos preparamos, nos levantamos, tenemos disciplina, pero nos descuidamos de lo que nosotros nos hace feliz. Entonces aquí vienen los problemas y vienen las dificultades. Porque no priorizamos y no tenemos un cuidado de nuestros hábitos de la felicidad. Por eso del Instituto de Ansiedad y Estrés hemos desarrollado lo que son los 6 hábitos de la felicidad y de ahí han salido programas que son programas para individuos, para pareja y a nivel corporativo, que son los que ahora mismo más fuerza están teniendo. Pero yo sí quisiera preguntarle a todo el que nos está viendo, ¿qué usted hace para ser feliz? Dígame, ¿qué usted hace para ser feliz? ¿Cómo usted sabe cuándo su salud está bien? Andrés dijo para empezar ahora, bueno, mucha gente tiene dificultad, necesita tener problemas, pero ¿cuándo tú necesitas ¿cómo lo sabe? Que tú necesitas ir al psicólogo? Y yo siempre le digo, tú no necesitas un trastorno. Es que con un solo síntoma que tú hayas intentado varias veces sacarlo de tu vida y no lo hayas logrado, y eso produce con una frecuencia o con una intensidad alta, tú tienes que buscar a alguien que te dé una visión diferente, que te permita resolver esa situación que tú tienes día a día. De lo contrario, en el tiempo, tú vas a entrar en fase de agotamiento y eso te va a quitar tu felicidad. O sea, podemos definir, porque estamos en el preámbulo de esto, esa enfermedad es una enfermedad de salud mental. ¿Podemos definir eso con lo que tú estás diciendo o hay cosas más que decir? Sí, siempre hay, bueno, imagínate, duraríamos el año entero hablando un poco de salud mental, pero la salud, como dice la palabra, es qué tan bien está tu bienestar emocional, tu equilibrio paz, en la vida. Tu equilibrio en la vida. Bueno. Y obviamente cómo están funcionando tus emociones. Claro. Porque la salud mental tiene un componente muy fuerte a nivel de las emociones. Sí. Entonces, las emociones son las que nos ayudan a regular el comportamiento.
Y si tú te vas a eso, por ejemplo, es muy interesante saber que nosotros tenemos 5 emociones primarias, pero de las 5, 4 son negativas. Y mucha ¿Cómo? gente... ¡Wow! ¿Cuáles son? Las 5 emociones primarias son tristeza, miedo, alegría, ira y ansiedad. Sí. Si tú te pones a ver, solamente la alegría es positiva y las Es otras son verdad, negativas. es verdad. Y la pregunta es por qué una es positiva y las otras negativas. Y es sencillo. Por el efecto que deja en tu cuerpo. Si lo vemos así rápidamente, creo que todo el mundo va a entender. 4 te van a producir mucho cortisol y una te va a producir lo que son las sustancias de la felicidad, dopamina, serotonina, te va a ayudar a producir oxitocina, endorfina, etcétera, etcétera. Pero cuando se producen las otras 4, tú vas a tener cortisol, adrenalina, noradrenalina, entre otras sustancias. Y eso lo que hace es que produce activación en el cuerpo, mucha activación con cierta frecuencia, lo que le está generando al cuerpo es desgaste. Entonces nosotros tenemos que tener hábitos en la vida que nos ayuden a compensar todo eso que hacemos. Nos levantamos de 8 de la mañana, 6 de la tarde trabajando. Sí. Y después, ¿qué haces? Claro. ¿Cómo tú compensas todo lo que segregó tu cuerpo? Hay una definición que nos va a ayudar y que va a ayudar a todos ustedes, televidentes, a entender lo que estamos hablando. Y esa palabrita la utilizan todos ustedes diario. ¿Cuál es? Estrés. Señor, estrés no es más que toda la respuesta que emite cualquier organismo ante la demanda del medio. Yo no hablé de ser humano, hablé de cualquier organismo. Entonces, Es decir, las plantas pueden tener estrés. sí, la planta puede tener Un estrés. perrito. Hasta una célula. Las Ay, células se Virgen de estresan. Altagracia. Los organismos, porque tienen que emitir una respuesta. Sí. Entonces, el estrés, a diferencia de lo que se cree comúnmente, no es negativo nada más. Puede ser positivo y negativo. En función también de lo que deja el cuerpo. Por ejemplo, si nosotros trabajamos el día entero, ¿qué estrés es ese? 8 horas. Negativo. Excepto al MBA que le gustan los cuartos, pero... No, porque por la única cosa que tú haces que te paguen es por trabajar. Exactamente. Es la única cosa. Es cierto, Es cierto, es cierto. Pero si tú haces ejercicio, si tú te vas a jugar golf, Claro. tú te estresaste, pero ¿qué efecto tiene en tu cuerpo? Es positivo. Positivo. Cuando hace verde, cuando hace triple bogey. Lo hace verde y y brinda. brinda. Pero es cierto, mira, yo no había pensado en eso, en Celsi. Yo había pensado que el estrés tenía un aspecto peyorativo y negativo. Y no necesariamente, tú no acabas de explicar. Correctamente. El estrés puede ser positivo y negativo. Y de hecho, hay una serie de hábitos que tú deberías tener diarios, semanales, quincenales, mensuales y cada 3 o 4 meses. Pero eso, la pregunta, para eso lo puede hacer una gente sin tener que ir al especialista. O sea, yo me puedo determinar, por ejemplo, bueno, uno puede decir, tengo un nivel de estrés porque tengo mucha presión en el trabajo, tengo una deuda, unos pagaré, que no son debo y deberé, sino debo y pagaré. Exacto. Sí, Es porque verdad, así es verdad, es verdad. Entonces, todo esto me genera una nivel de ansiedad. Ahí yo me doy cuenta. Entonces, la pregunta es, pero la mayoría de las veces uno no se da cuenta lo que está pasando en su cuerpo. ¿Cómo uno puede ayudarse entonces? Sí, esa es la parte más triste. Personas que se pasan inclusive a veces la vida entera y normalizan el estado de no felicidad, normalizan el estado de estrés negativo, de sentir ansiedad constantemente. Hay gente inclusive que normaliza la tristeza. O sea, que lo toman como normal. Sí, y entiende que la vida es así como va y bueno, entiendo que no puedo hacer actividades, el sueldo me queda corto, solamente voy al trabajo, después me quedo encerrado en la casa y no hago ninguna actividad. Y no es cierto. Entonces nos pasamos la vida entera y al final terminamos teniendo momentos alegres, que la gente suele confundirlo con felicidad, con ser feliz. Porque cuando somos felices nosotros tenemos un nivel de satisfacción muy alto, tenemos motivación, tenemos ganas de hacer cosas nuevas, de experimentar, hasta de equivocarnos, de conocer. Yo no tengo que tener un sueldo muy alto o tener que irme a Estados Unidos, a Estados Nueva York, Unidos, a New York, a Francia, España. cosas así, sí. O sea, yo no tengo por qué tener que viajar para ser feliz. Claro. Pero mira, yo te voy a hacer una pregunta. Diríamos, no es personal, sino yo creo que todo el mundo puede pasar por esto. Para ver, por ejemplo, una pareja que tiene 20, 25 años casado, evidentemente que las cosas tienen que haber cambiado desde los primeros días hasta esos años. Y uno de los dos siempre está exigiendo más al otro. Por ejemplo, mira, pero ya tú
no me lleva a un restaurante a comer, no vamos a bailar clunaco, o no me lleva a tal cosa, o no me el abrazo que tú me dabas antes, o no me pone atención, o llega ahora, por ejemplo, y dice, el día entero con el teléfono en la mano, o con una Apple, y todo esto, y te pone una película. O sea, el nivel de atención no es igual. La pregunta es, para esos casos en particular, que seguro que se da en todos sitios, en cualquiera, y yo no soy una excepción, se supone que debe haber algo que tú puedes interpretar que ha cambiado en el comportamiento y qué debo hacer para eso. Excelente. Sí, un poquito volvemos hacia atrás. Nos envolvemos en la rutina y en el día a día. Dejamos de hacer actividades placenteras. No tenemos buenos hábitos y lo que el cuerpo, la señal que recibe el cuerpo es descansa, porque es la única que reconoce de forma primitiva de recuperar energía. No hacer nada. Entonces, a nivel de pareja, hay unos estudios que, bueno, a lo largo de los últimos 20 años que han salido, que dicen que la principal causa del divorcio es la parte económica. Y luego, probablemente la mitad de la otra mitad va a ser un tema de infidelidad. O de la infidelidad dentro del tema económico, donde la persona busca escape. Y yo me niego a ese estudio. A creer esa estadística. Sí, porque lo que yo creo que realmente provocan los divorcios es justamente lo que acaba de decir Terrero. El no saber comportarnos, el no tener hábitos saludables y el distanciamiento que produce eso. Entonces, cuando ya hay un distanciamiento, ya no compartimos, cuando tú te conoces, quieres salir, quieres hablar con la persona, busca cualquier excusa para juntarte, tiene detalle, se inventan, hacen cosas juntos, toda la atención está centrada en uno con el otro. Pero ya después que nos casamos, que tenemos hijos, que ya no hay una novedad, que sabemos que ninguno de los dos va para ningún lado, pues entonces queremos comenzar a hacer cosas nosotros, olvidándonos de cómo se formó, en dónde estamos ahora. Y esa distancia provoca que entonces cada quien comience a extrañar lo que no tiene. Sí. Y que sí tenía antes de juntarse. Entonces me dicen, no, que un tema económico. Pues sí, el tema económico evidentemente influye. Porque una pareja que puedo decir, estamos muy estresados, vámonos para Capcana de fin de semana. Se le quita el estrés. Evidentemente es una actividad que va a producir felicidad cuando tú la haces con cierta frecuencia. Pero si no tiene los cuartos. Si no tiene los cuartos, también, por ejemplo, me voy al malecón o a uno de los dos malecones que tenemos aquí o en cualquier otra parte del país. Vamos a caminar. Vamos a sentarnos a ver el mar. No hay dinero para comprar nada. Nos sentamos tú y yo agarrados de la mano y comenzamos a recordar todos los momentos chulos que tenemos. Nos damos besitos, vamos a jugar, vamos a juntarnos en tal sitio y vamos a escribirnos. Escríbeme una frase de entrada y yo te voy a escribir una. Y esas son cosas que no cuestan. Sí, pero una pregunta que quería hacer, y perdona, dale. MBA. Cecil, entonces tú no estás diciendo que hay hábitos que ayudan a tener una buena salud mental. Por ejemplo, hacer ejercicio, una alimentación adecuada, por ejemplo, eso que tú dices, compartir con los amigos. ¿Hay un conjunto de hábitos que ayudan a mantener una buena salud mental? Claro que sí. Hay 6 hábitos básicos que todo ser humano tenemos que tener. El primero y uno de los más importantes es dormir bien. Dormir. Dormir es el ciclo vital más importante. ¿Cuántas horas? Dependiendo de la edad. Sí. Mientras más joven, más horas de sueño. Mientras más edad, menos horas de sueño. Digamos que una persona, vamos a arrancarlo de la adolescencia. Un adolescente necesita entre 8 y 9 horas y media, 10 horas de sueño. 8 o 9 horas y media. Una persona entre 20 y 30, 8 horas. 30, 40, se puede quedar entre 8 y 7 horas y media. A partir de los 40 baja ya a 6 horas y media. ¿Y después de 60? Después de los 60 son 5 horas, 6 horas. Estoy bien. Tú estás bien, duerme 3 y medio. No, porque yo siempre pienso... Él quiere vivir más. No, pero yo siempre pienso que... Yo pensaba, o digo, y uno a veces lo dice relajando, que dormir es perder el tiempo. Pero no lo es. No. Es obligatorio. Entonces sigue con los otros elementos. Sí, dormir... Una persona que no duerme va a generar muchísimo cortisol en sangre. Y inclusive se ha relacionado el no dormir con problemas de hipertensión, con problemas de agravamiento de la condición de diabetes, entre otras. Sí. O sea, dormir es vital. O el segundo, que es diario, ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio. Y la mayoría de la gente cree que ese ejercicio es ir al gimnasio nada más. No, con que usted dure 40 minutos por ejemplo, caminando de forma intensa, así que tú sudes. No puede ser una caminata cómoda como la que tú normalmente haces, sino una caminata
donde tú dures los primeros 15 minutos, no, entra en calor, no hay ejercicio, pero los siguientes 25 sudando en calor, donde tú expulses toxina por los poros de tu cuerpo, donde se consuma todo lo que el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina y demás. Ejercicio todos los días, 5 veces a la semana. Es decir, de 7 días, 5 veces a la semana. Luego tenemos la alimentación. Si no comemos de una forma adecuada, entonces eso nos va a traer, bueno, ya lo conocido, muchos trastornos, muchas enfermedades y demás. Luego tenemos actividades placenteras. Y aquí es donde todo el mundo se pierde. Pero, ¿para qué es que tú vives? Si tú no haces actividades que tú disfrutas. Tú tienes que hacer, ¿te gusta jugar basquetbol? ¿Te gusta jugar ajedrez? ¿Te gusta compartir con amigos? Que de hecho ese es el sexto hábito. Yo les recomiendo a todos mis clientes que deben de salir mínimo 2 veces a la semana. Si tienen pareja, una con la pareja solo, sin hijos, sin más nadie. Y lo que hablamos ahorita del vínculo, tú siempre tienes que mantener tu vínculo con tu pareja vivo y ponerle a eso. Y 2, con amigos, amigas o familiares. Toda la semana, por un periodo de 1 hora y media, mínimo. Ahí se va a segregar muchísima oxitocina, que es una de las sustancias del amor y de la felicidad. Entonces nosotros, inclusive yo les recomiendo a las parejas, elijan un mismo día para que tú te vayas con tus amigas y tú te vayas con tus amigos. Y cada quien ese mismo día no está esperando al otro, porque también eso genera ansiedad. Pero cada quien está disfrutando y haciendo una actividad que es necesaria. Eso es un hábito que tenemos que tener semanal. Ese es uno de los semanales. Diario, el dormir y hacer ejercicio. Y luego hay unos hábitos para dormir, que no hablaremos aquí porque son muy extensos. Y luego tenemos el hacer cosas que te gustan. Ir a la playa, por ejemplo. Si te gusta ir a la playa, ve cada 15 días. Ve a la playa. Yo le voy a decir una cosa. Bueno, con 500 pesos usted va y no tiene... Perdón, su gasolina sigue subiendo demasiado. Sí. Con 700, 800 pesos. Usted echa gasolina, va y vuelve. Se olvidó. No, está subiendo. Está subiendo la gasolina. No, y ahí vi yo un meme que salía que iba a subir a 350. Yo me quedé como, no puede ser. Vamos a ver. Bueno, mira, esperemos que no. Vamos a hacer una pausa en el primer segmento para continuar. Pero quiero decirle a la gente que uno de los hábitos que ha dicho, por ejemplo, sentarnos en el malecón, ¿verdad? Los dos, hablar, dialogar y tirar un verso y cosas. Ir a la playa. Eso puede también generar otro estrés. ¿Cuál? El asaltante. O sea, no.